siempre su misericordia. Con el patrocinio de Pizzerías Adonai en la Avenida Libertador y qué más, en Santa Marta, se me olvidó el otro. Como no invitan a la pizzería, entonces no le digo. Buenas noches, mi hermana Berta, el Señor me la bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Amén. ¿Dónde es que queda la pizzería suya? Tenemos una sede en Balcones del Libertador por RCN y la otra en el barrio Mamatoco, en la misma vía de Mamatoco, en la estación de policía. Ah, ok. Bueno, ya saben, para los hermanos que quieran acompañarnos, nuestra hermana Berta, Cordialmente invitados. Pizzería El Shaddai. También tenemos a nuestro hermano Jorgito, que trabaja en Decameron ¿Dónde en queda? Ecuador. Decameron en Ecuador. Jorgito, Dios te bendiga. Amén, buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos. Bueno, ¿y cuándo es que va a dar un pasadía para ir a Ecuador? Están cordialmente invitados cuando quieran. Usted está en Esmeraldas, ¿verdad? Estoy exactamente en Mompiqui, que viene siendo de la provincia de Esmeralda. Ahí cerca, a donde las ballenas en el mes de junio. Yo estuve por allá en Acatames, estuve en Acatames un tiempo, visitando, Sí. Viviendo en Ecuador un año. Y muy bonito. Muy lindo Atacame. Sí. Bueno, Sí. Ecuador es muy lindo. bonito. Sobre todo de Colombia, Venezuela, Ecuador, México y Brasil, 5 países que el Señor me ha permitido. Baños de Agua Santa, así se llama, me pareció lo más hermoso que hay, que he logrado No he conocer. visitado baños, pero me han dicho que es lo más hermoso de Ecuador. Sí, sí, Más que Galápagos. Sí, es hermosísimo el clima y todo. Bueno, saludamos a cada uno de los presentes que nos están acompañando desde diferentes ciudades, desde diferentes países, ya se van uniendo poco a poco. Hoy estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos en el video número 74 o 75. Déjenme mirar un momentico. Ah, no, sí, video 74. Y entramos a un tema, hoy es el 5.º video de ese tema, que se llama Las 70 semanas de Daniel. Para aquellas personas que quieren indagar, véanse en YouTube David Menco Zafra o en Facebook David Menco Zafra los videos anteriores, porque ya hoy es el 5.º video, ¿ok? Y hoy vamos ya, ayer entramos a hablar de la semana 70. Ya hemos explicado las 3 divisiones anteriores. La primera, 7 semanas. La segunda, 62 semanas. La tercera división, el tiempo de los gentiles. Hoy vamos ya a entrar, ayer entramos a la semana 70 como tal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Algo que se conoce como el ecumenismo. Y hoy vamos a tocar el ecumenismo no bajo la perspectiva religiosa, sino lo vamos a tocar bajo la perspectiva política y económica. Claro está, todo a través de la Biblia. Preparen sus Biblias, lapiceros, donde anotar. Yo anoto encima de la Biblia, los que no les guste en una agenda, ¿ok? Y como siempre, pues bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy, muy buenas noches. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos.
tengamos mucho cuidado que está apareciendo por ahí personas que dicen ser el Cristo, ¿sí? Personas que dicen ser Cristo y que están engañando a muchas más personas, perdón la redundancia. ¿Cuál es la manera de saber que no somos engañados? Pues leyendo la Biblia, no dejando que otro te la lea, tú leyéndola con otros a la par. Estudiar la palabra. Ella habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, estamos en Apocalipsis capítulo 11. Ese es el texto central, la base central de nuestra enseñanza. Ya vamos en el capítulo 11, video número 74 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11 comienza hablando de la restauración del templo de Salomón. Recuerden que cuando Juan el apóstol recibió en el año 90 la revelación de Apocalipsis, el templo de Salomón y la ciudad de Jerusalén, 20 años atrás, en el año 70, habían sido arrasadas por Tito. Cuando él escribe en Apocalipsis 11 que mira el templo y el altar y el atrio va a ser para los gentiles, ya está profetizando que va a ser restaurado. Ahora, hasta el día de hoy no lo ha sido. ¿Estamos claros? Hasta el día de hoy, después de que el año 70, Tito, general, hijo del rey Vespasiano, general del Imperio Romano, arrasase con la ciudad y con el templo, no ha sido reconstruido. Ya el Papa Francisco I, alias Francisco I, porque su nombre real es Jorge Bergoglio, si no estoy mal, ya se está sentando con los musulmanes, con Arabia Saudita, con el imán de la mezquita de Omar que queda ahí cerca, ya se está sentando con las personas encargadas de la cúpula dorada y ya está haciendo alianzas. ¿Para qué? Para restaurar el templo. Precisamente el texto que estamos estudiando, investigando, es Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. Búsquenlo por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. Y él es el que nos da los pasos. Oído, mire, esta mañana antes de irme a trabajar, esta mañana estaba escuchando a unas personas en TikTok, ¿sí? TikTok es ¿cómo decirlo? Es una plataforma que permite que tú te expreses. Y muchos jóvenes, muchas personas les gusta TikTok y por eso es una red social que está en auge, porque usted puede entrar, puede expresarse libremente. Escuchaba a un cristiano, no recuerdo el nombre, y decía y leía, expresaba de una manera muy diferente a lo que está escrito. Él decía, por ejemplo, que el versículo 25 hablaba de Jesús, y es verdad. Dice que las 70 semanas, ¿sí?, tienen que ver el 24 con Jerusalén y la santa ciudad y el país con Israel. Y el 25 dice que llega el Mesías, ¿sí? El 26 dice que se le quitará la vida al Mesías, pero se comió el punto y coma. Quítale el punto y coma, haga en su mente este ejercicio. Si usted le quita el punto y coma, primero me gustaría que prendieran las cámaras, no solo Jorgito la tiene prendida. Buenas noches, podrían prender las cámaras, que quiero preguntarle a alguien acá. Aquí hay profesores de gramática, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir por qué es importante el punto y coma? ¿Quién sabe qué significa el punto y coma? A ver. Es para referirse a lo anterior, pero no directamente. O sea, hace una separación de lo que te dije antes. Por ahí va, por ahí va. ¿Quién más sabe una definición del punto y coma?
Oído, la gramática es importante. No podemos pasarnos por encima los acentos, las tildes. No podemos. Cuando estaba estudiando en el bachillerato, recuerdo que un paisa en el colegio hizo un ejercicio y colocó una frase y le cambió los signos de puntuación y daba otra referencia, decía totalmente lo diferente. Cuando usted lee un punto y coma, quiere decir que lo que se está hablando por ser punto hasta ahí llegó. Y la coma significa que vas a tomar lo general otra vez y a seguir hablando de lo general, no de lo puntual. Cuando usted lee el texto, ¿sí?, desde el versículo 25, viene hablando que desde la salida de la orden de Ciro hasta que llegue Jesucristo, hay 7 semanas y 62 semanas. Hablar de Jesús ahí es importante, pero él no es el sujeto principal porque también está Ciro. El tema principal son las 70 semanas. Ese es el tema principal. El versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Punto y coma. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema del Mashiach hasta ahí llegó. Ahora vamos a retomar el tema principal. ¿Cuál es ese tema? Las 70 semanas. Que lo que viene no está relacionado con el Mashiach, sino con las ¿qué? 70 semanas. Dame un favor, Andrés, si eres tan amable. Gracias. Y dice, después del punto y coma, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, punto y coma. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué sucedió ahí? Este hombre esta mañana se comió los puntos y comas, entonces terminó diciendo que el fin de la guerra y las devastaciones iban a ser hasta que el Mashiach muriera. Y él decía, ya Jesucristo acabó con el pecado, ya Jesucristo triunfa, reina, las 70 semanas ya se cumplieron. Y como se comió los puntos y comas, el 27 que dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, terminó diciendo que Jesús iba a reinar en el mundo y que él iba y metió a Jesucristo en todo. Pero el problema es que el texto me dice que no. Si yo me como los signos de puntuación, voy a terminar, ¿cómo se dice?, interpretando mal. Ahora, vamos a decir que tiene la razón. Ustedes saben que a mí me gusta manejar la tesis, la antítesis, para poder sacar una síntesis. Entonces vamos a mirar todos los puntos. Digamos que el hombre tiene la razón, que ahí está hablando todos esos textos de Jesucristo. Bueno, entonces, versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Ahí hay un error. Porque si el príncipe es Jesucristo, entonces su pueblo va a destruir la ciudad del santuario. Y nosotros sabemos que Israel no va a destruir su ciudad y su santuario. Nosotros sabemos históricamente que fue Tito y que el pueblo de Tito, ¿cuál era? El Imperio Romano. Recuerden que Daniel está escribiendo aproximadamente 500 años antes de Jesús. Y el Imperio Romano nace con Julio César aproximadamente 100 años antes de Jesucristo. Póngale usted 100 años. Cuando en Lucas aparece la historia de que el emperador Octavio Augusto había
ordenado el censo, ¿sí? Octavio es el primer emperador de Roma. Muchos no saben que Julio César iba a ser el primer emperador, pero no logró serlo porque los senadores lo mataron. Un sobrino suyo llamado Brutus fue el que lideró la muerte de Julio César. El Senado no quería un emperador. Y Julio César fue el gestor del Imperio Romano. Estudiar a Julio César es espectacular y la vida de él está profetizada en el capítulo 10 y capítulo 11. Julio César es el que logra vencer a sus enemigos, crecer el país, el acueducto, las carreteras. Eso fue espectacular la vida de él. Él a los 17 años, mejor dicho, ya era un monstruo, fue nombrado máximo pontífice de las familias de los patricios. Eso es historia. La gloria de ese hombre, impresionante. Y si usted lee bien el capítulo 10 y el capítulo 11 de Daniel, dice que ese rey, hablando de Julio César, recuerde que Daniel es 400 años antes de Julio César, dice que ese rey se va a unir a la hija del sur. Y esa hija del sur es una descendiente de los generales de Alejandro Magno, de los famosos Ptolomeos. El hermano de ella, Ptolomeo XIII. ¿Sí me hago entender? Y esa mujer se llama Cleopatra. ¿La Biblia habla de Cleopatra? Sí, la Biblia habla de Alejandro Magno, Julio César y Cleopatra. Si el Espíritu Santo nos manda allá, lo hablamos. Déjenme saber por dónde vamos. Cleopatra se casa con su hermano Ptolomeo XIII. ¿Sí? Después de una revuelta y de unos problemas, Julio César mata a Ptolomeo XIII por X o Y cosas. ¿O no? A él lo matan y Julio César mató a Ptolomeo XIV, si no estoy mal. Me va a tocar repasar la historia. Porque Cleopatra, después de la muerte de Ptolomeo XIII, su hermano, se casa con su hermano menor también. Esa Cleopatra era una belleza, yo. Era hechicera. El primer libro de botánica y hechicería lo escribió ella. ¿Sabían ustedes eso? Y ella se casa con un hermano, porque ella tenía ínfulas de reina, hablaba 7 idiomas, era la mujer más preparada en su época. ¿Sí? No vamos a hablar de sexo, pero las historias cuentan de ella cosas impresionantes y de cómo enamoró a Julio César. Sabía de medicina también. Sí, sabía de medicina. Ella sabía, tenía mucho conocimiento. Bueno, se me fueron. ¿Dónde están? Hola, Caterine. Prendan las cámaras, muchachos, déjense ver. Y esta mujer termina un día peleando con su marido, el hermano, el segundo, y dice: hay que matarlo, porque no me deja gobernar. Y Julio César venía persiguiendo, si no estoy mal, a Pompeyo. Lo venía persiguiendo y Pompeyo se metió en Egipto. Y Ptolomeo XIV lo recibió. Y Julio César lo iba a matar. Lo estaba persiguiendo. Entonces Ptolomeo XIV lo mató para entregárselo a César. Y César mató a Ptolomeo XIV. Y esta Cleopatra se hizo envolver en una alfombra egipcia. Y le dijo al criado: métame en el cuarto de Julio César. Y cuando Julio César vio el regalo, destapó la alfombra y, oh sorpresa, salió desnuda Cleopatra. Y esa mujer lo enamoró. Y tuvo un hijo con él. Entonces présteme atención. Julio César, el que iba a ser el primer emperador, y la palabra emperador significa dueño de la tierra y Dios. Ojo con esto.
La palabra emperador es una palabra de divinidad. Por eso los que dicen que el señor Constantino el Grande, el emperador de Roma, en el año 313, 329, 25, se convirtió al cristianismo, es mentira. Porque él nunca dejó de ser emperador, dueño de la tierra y Dios. Pero volviendo a 300 años atrás, Julio César, imagínense que los senadores de la República dijeron, bueno, un momentico, este ya se va a hacer nombrar emperador. No había un emperador hasta ahora, él va a ser el primero. Y además de eso, fue y se casó con Cleopatra, la hija de Amon-Ra, la hija del dios de Egipto. O sea, las ínfulas, y pero lo peor, se la llevó para Roma y le hicieron calle de honor y los recibieron como a dioses. ¿Qué dijo el Senado? ¿Hay que matarlo? ¿Por qué hablo de esto? Porque precisamente la Biblia nos está enseñando de cómo se hacen pactos y tretas entre ellos para subir a quien quiere y para bajar al que no les gusta. Presten atención. Entonces, como Cleopatra quedó embarazada, ese heredero iba a ser el dueño del Imperio Romano y de lo egipcio también. O sea, ese iba a ser el superdios. Hay que matarlos a todos. Sí, terminaron arrasando con todo el mundo. El sobrino adoptado de Julio César, Marco Antonio, al ver que su tío murió, ¿sí?, fue y arrasó con todo el mundo y puso a Octavio, que es un sobrino de Julio César, lo puso como emperador. Por eso Octavio Augusto es el primer emperador de Roma en el año 24 antes de Jesús. Cuando María está en embarazo, a este emperador se le da por decir que vamos a hacer un censo, ¿cierto? Déjenme buscarles algo, regálenme un tiempito, déjenme buscarles algo que un día preparé, ¿sí? Un día preparé a ver si encuentro ese video. Un día hice un video con esa historia, ¿sí?, de Augusto César y del, ¿cómo se llama? Vamos a ver si lo tengo en Roma, no sé dónde lo tengo exactamente, pero Roma, no, ¿dónde está Roma? No, el Vaticano, no, en el Vaticano no está. ¿Dónde lo tengo? Es un video que hice muy bonito y me gustaría que ustedes lo tuvieran. No lo voy a encontrar, no tengo la mínima idea de dónde lo tengo ese video, pero sí lo tengo en TikTok y en YouTube, pero no lo voy a mostrar desde allá. Cuando Augusto César ordena el censo, él lo hace, ¿por qué? Porque como él es emperador, dueño de la tierra y Dios, el censo es para saber qué tengo. O sea, ¿quién? Yo, el dueño de la tierra y emperador. Ustedes recuerdan por allá que David hizo un censo y a Dios no le gustó y lo castigó. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios le diga a Moisés, haga un censo para que yo, Dios, los estoy sacando de Egipto, sepa cuántos voy a llevar, y otra muy diferente es que usted, siendo rey, se crea dueño de las cosas y haga un censo para usted. Y lo que no supo nunca Octavio Augusto César es que mientras él estaba haciendo el censo para saber cuánto tenía, él no sabía que en ese censo estaba naciendo en Belén de Judá el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y es impresionante que cuando el primer hombre de la historia aparece siendo el dueño de la tierra y Dios, también en la tierra apareció el verdadero Jesús. Y eso está aquí en Daniel. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo, mírelo bien, 26, después del punto y coma, me dice que viene un pueblo de un príncipe, no me dice que viene el príncipe de un pueblo.
Me dice, viene el pueblo de un príncipe que tiene unas funciones y un trabajo. ¿Cuáles son? Subrayenlo. 1. Destruir la ciudad del santuario. ¿Sí? 2. Versículo 27. Confirmar el pacto con muchos. 3. Después del punto y coma. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y 4. Traer al desolador. Luis, ¿lo logramos entender? El pueblo del príncipe, y sabemos que ese príncipe es un ente demoníaco, ¿y ese pueblo cuál es? Roma. Va a destruir la ciudad del santuario, la destruyó. ¿Sí? Va a hacer pactos, está haciéndolo. Por eso es que Francisco I no es el anticristo. David y Francisco I es el falso profeta. No sé hasta qué punto, después lo analizamos. Vamos a tomarnos el tiempo ahorita que llegamos en unos días a Apocalipsis 13, el falso profeta. Pero sí le voy a decir algo. Francisco I junto con otros son los que le están abriendo el camino ¿a quién? Al desolador. Pero a ellos los gobierna el príncipe verdadero de Roma. No es casualidad que sea Francisco I, el Papa de Roma, el que está haciendo reuniones por montones con árabes, chinos, musulmanes, hindúes, mejor dicho. Eso no es en vano. No es en vano que él está hablando de la nueva educación. Y el Vaticano le está diciendo a los colegios que hay que enseñar. Ya ahorita, hace unos días, acabo de decir, ¿sí? Déjenme hacer algo aquí rápidamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Déjenme copiar un link. Un momento, por favor. Déjenme copiar un link y mostrarles algo. A ver, voy a bajarlo para mostrarles el video porque no sé por qué cuando les pongo directo desde acá el Facebook, el YouTube, perdón, no deja escuchar los videos. Pero ya en cuestión de segundos descarga este video. Ya este video se descargó en un momentico. Ahí se está descargando el video que les voy a mostrar. ¿Tienen agüita? ¿Están sentados? Porque más de uno se va a ir de cabeza. Sucedió lo que jamás creyeron los católicos que iba a suceder. ¿Sí? ¿Quieren saber? A la 1, a las 2 y a las 3. Escuchen esta abominación. Mucha atención. Transexuales visitan al Papa y él ha dicho que se pueden bautizar y ser padrinos de bodas. El Papa recibió a un grupo de personas trans en el Vaticano. Hace tiempo que realiza estos encuentros, pero lo que preocupa a algunos católicos conservadores como el cardenal Müller es el evidente cambio en la categorización antropológica en los documentos doctrinales de la Iglesia. En las imágenes, vemos a transexuales maquillándose para ver a Francisco. Como dijimos, estos encuentros se realizan hace tiempo, pero los transexuales no son llamados al arrepentimiento y volverán, si así pueden, a visitar al Papa maquillándose, además de que ahora pueden bautizarse y ser padrinos de bautismos. Dios creó al hombre y a la mujer. Esa es la antropología cristiana, la cual, doctrinalmente sería antibíblico adoptar una tercera categorización además del hombre y la mujer. La Iglesia Católica Romana lo hizo, con el último documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ahora, además del hombre y la mujer, la Iglesia reconoce antropológicamente en su doctrina a personas transexuales
caracterizándolas con el hecho de que tengan operaciones y hormonización del sexo. A esto es que el cardenal Müller advierte sobre el nuevo rumbo en la doctrina católica romana, porque claramente la categorización transexual es un invento de la ideología de género que de ninguna manera se puede utilizar cuando se habla o se establece doctrina. Cuando comienzan a aplicar en la audiencia general le vienen las trans y claro, la primera vez la chica está funcionando. Ella no sería con el palo, hay un beso, eso sí que hay Dios, no se entendido, eso sí que sigue teniendo así como son. Francisco ha dicho que Dios ama a los transexuales tal como son. Por eso es que vemos transexuales pintándose para ver al Papa, sin que su estado le resulte en un problema moral. Porque, si Dios las ama tal como son, ¿por qué habrían de cambiar lo que son, estado por el cual le dijeron que Dios la ama? Bueno, señores, lo que muchos pensaron que jamás iba a pasar, ya se está quitando la máscara. Pero es que el problema es que debemos leer bien Daniel, que dice que el pueblo de un príncipe, o sea, está hablando de Roma como sujeto principal, es el que va a hacer ¿qué? ¿Qué dice el texto? Léalo. Y por otra semana, ese pueblo va a confirmar el pacto con muchos. Y ya Francisco I está confirmando el pacto con los transexuales. ¿Usted sabe cuántos cristianos están dejando el verdadero evangelio por devolverse al catolicismo? A eso eso tiene un nombre, ¿no? Todos lo conocen, se llama ecumenismo, pero oído. Cuando hablemos de la palabra ecumenismo, no piense solo en religión. La palabra ecumenismo es una palabra que significa todo en Roma. Usted ha escuchado el término todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado el término? Bueno, ese término viene desde Julio César, que él cuando empezó a llevar las carreteras, todas las carreteras deberían llegar ¿a dónde? Al Imperio Romano, al centro, a Roma. Cuando hablamos de ecumenismo, no estamos hablando solamente de la reunión de religiones, estamos hablando también de economía. ¿Quién me puede decir cómo se está viendo hoy el ecumenismo en la economía? ¿Alguien sabe? Económicamente hablando, ¿cómo se está viendo el ecumenismo? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado hablar que se está? Dime, hermana Patricia. Que quieren quitar la moneda circulante y convertirla en esas monedas virtuales, que conlleva al uso de la marca de la bestia. No puede haber mejor explicación. Eso, la marca de la bestia es la que va a manejar la economía, dice Apocalipsis 13. Si no tiene la marca de la bestia, no compre ni vende. Si usted no compre ni vende, se murió de hambre. No, pobre va a quedar porque no va a poder hacer negocios. Y como va para allá, el ecumenismo económico está llevándolos ¿a qué? A que ya no hay dinero. Por ejemplo, países como Suiza, Suecia, China, ya no se maneja el papel ni la moneda. Ahora todos en su celular pagan. Y si usted se porta mal en China, habla mal del gobierno, se pasa una luz roja o bota una basurita, en su celular le va a aparecer enseguida una especie como de alerta roja. Usted está castigado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay en China todo es con cámaras, se llama el ojo que todo lo ve, ¿no? El del dólar, eso está en el mundo entero. Entonces a todo el mundo lo están analizando y mirando. Y la inteligencia artificial, cualquier cosita que usted haga de una vez multa. ¿Quién ha ido a Estados Unidos? En Estados Unidos, ticket, multa, por todo hay multa.
Se pasó el semáforo, multa. Y le aparece un mensajito en rojo, está castigado, tiene que ir a pagar. Y hasta que usted no pague, no le venden boletos de tren. Eso se llama ciudad por cárcel. ¿Me hago entender? Ahora se están hablando de las ciudades de 15 minutos. ¿Han escuchado hablar de eso? Que usted no tiene permiso para ir más allá de 15 minutos en carro desde su casa. Y si usted se sale de sus 15 minutos, tickets. Pague un peaje. Voy a comprar una botella de agua. No puede porque usted tiene permiso de comprar dentro de sus 15 minutos de viaje. Este mundo está de locos. Pero ¿dónde inicia esto? Daniel lo profetiza. Van a empezar a hacer alianzas. Todos alianzas, uniéndose. ¿Durante cuánto tiempo? Una semana, dice el texto 27. 7 años haciendo alianzas. ¿Se dan cuenta? 7 años. Ahora, yo no estoy diciendo que ya estamos en la semana 70, Daniel. No. Yo no puedo decir eso. No lo sé. ¿Ok? Porque si yo les digo a ustedes que ya estamos, quiere decir que el Señor Jesús ya está en menos de 7 años aquí. Y la hora ni el día nadie lo sabe. No nos pongamos ahí. Estamos mirando lo que la palabra dice. Ahora, durante 7 años dice que Roma va a hacer pactos con muchos, ¿cierto? El Imperio Romano, lo que se conoce hoy como el Vaticano, ¿sí? Va a hacer trato con mucha gente. Ya vimos la economía, ¿no? Hablemos de la política. ¿Cómo vemos el ecumenismo en la política? ¿Quién me lo dice, por favor? Marle, Sarita, Alejandro, opinen, muchachos. Marelvis, opine, Delmira, Olfa. Me gustaría que opinaran, no importa si se equivocan. Opinen. ¿Cómo vemos el ecumenismo en la política? ¿Alguien lo sabe? Un solo líder mundial. Por ahí va la cosa. Ronald Reagan dijo: necesitamos un líder mundial. Kofi Annan, cuando era el secretario de las Naciones Unidas, dijo: sea del diablo o sea de Dios, necesitamos a alguien que venga a manejar todo este problema. Entonces tenemos agrupaciones como la ONU, tenemos agrupaciones como el G20, el G7, así se le llama hoy, el G7, y ya tenemos gente que se sienta a hacer pactos. ¿Dónde estaba estos días Petro? No logré ver la reunión. ¿En dónde estaba? Alguien que me diga. Se acaba de reunir con John Biden, se acaba de reunir con hartas personas y a hablar, ¿sí? Necesito ver mañana, no, esta noche antes de dormir voy a ver a Daniel Coronel, que habló de las palabras de Petro. ¿Qué está diciendo Petro? Unámonos. ¿Por qué? Por la excusa que quiere, el cambio climático. Esa es una excusa perfecta. Pero ya están hablando de que unámonos. El Centro Democrático, toda la historia, acaben con Petro. Y Petro le está diciendo al Centro Democrático: venga, unámonos. ¿Se acuerdan que antes de Petro ser elegido, se lo mostré, ¿no? Habló con el verdadero dueño de Colombia, Carlos Sarmiento Angulo, fue y se sentó en su casa a hablar con él. Y ya la semana pasada, o esta semana apareció con Carlos Sarmiento Angulo y con los banqueros abrazaditos en una foto. Ecumenismo económico, ecumenismo político. ¿Se dan cuenta? Ay, Petro, antes de ser elegido presidente, se sentó con Uribe. Con Uribe se sentó a hablar. Porque él no va a ser presidente si no va primero ante el Senado de Estados Unidos. Fue y habló con ellos, fue y habló con el Fondo Monetario Internacional,
un año y medio antes de ser elegido, el Señor nos había mostrado que iba a ser presidente. ¿Pero por qué? Porque nos dimos cuenta que Él es de pactos, de hablar aquí, de ir allí. Ve, eso es lo que está haciendo el príncipe del pueblo, o sea, el espíritu del anticristo. Oído, no el anticristo, el espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice? Aquí es donde quiero que comencemos a entender que una cosa es el príncipe, el pueblo de un príncipe, quién es ese príncipe y quién es ese pueblo, y otra es el anticristo. No son lo mismo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice: hijitos, ya este es el último tiempo, y según vosotros oísteis en singular que el anticristo viene. ¿Sí lo ven singular? Ahora, así ahora han surgido muchos anticristos, plural, ¿no? Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces la Biblia nos habla de un anticristo en singular, que es el desolador. Pero el desolador viene después de que el espíritu del anticristo trabaje en el mundo entero. Dice la Biblia, ¿dónde dice la Biblia? Ayúdenme. Ya está el misterio de la iniquidad. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Yo sabía que teníamos que ir a 2 de Tesalonicenses y leer casi 10 versículos. 2 de Tesalonicenses, mire lo que dijo el apóstol Pablo. Oído, Daniel al anticristo le llama desolador. Pablo aquí al anticristo le llama el hijo de perdición, el inicuo, y tiene otro nombre que se me olvida, ya lo vamos a leer. Pero el que le llama al anticristo es Juan. Ese sí es el que le pone nombre, anticristo. Juan en Apocalipsis le llamó la bestia, la primera bestia. Vayan anotando esos nombres. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arpazo, el arrebatamiento, que os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Listo. Nadie os engañe en ninguna manera. Oído, porque el arrebatamiento no va a suceder hasta que pasen dos cosas. ¿Cuáles son? 1, la apostasía. 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se da cuenta? Hombre de pecado, hijo de perdición. Y el tercero es inicuo. Pablo llama al anticristo, al desolador, o manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí es donde profetiza, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Salomón. Todavía el templo no había sido, cuando Pablo escribió esto, aproximadamente en el año 60 y algo, el templo no había sido derribado. Y ya está diciendo que el anticristo se va a sentar en el templo y se va a hacer Dios. ¿Estamos claros? Haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. Miren esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Sabe qué significa esto? Este es el único texto que Pablo habla del anticristo. Pero el único texto escrito. Pero ¿qué dice ahí? Siempre que estaba con ustedes les hablaba del anticristo. Pilas que vienes, pila que cuidado. ¿Sabe? 2023 se están levantando profetas y apóstoles y pastores diciendo que es mentira, que el anticristo eso no existe.
Que eso hay muchos anticristos, sí. Juan dice que hay uno en especial y que hay muchos otros. Pero es que el anticristo de Daniel no son los anticristos que se están levantando ahora. Los anticristos que están levantando ahora están diciendo yo soy el Mesías y pare de contar. Pero el anticristo de Daniel es otra cosa. El anticristo de Juan en Apocalipsis es otra cosa. Ninguno de esos anticristos dice me voy a sentar en el templo de Salomón. Ninguno de esos anticristos dice venga, adórenme y unámonos todos para formar una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. No, ninguno de esos. Cuando aparezca el desolador, el hijo de perdición, el inicuo, el hombre de pecado, ese sí es el que va a manejar el mundo entero. Ese sí, y oído. Por ahí dicen las malas lenguas. El problema es que esto lo sabremos después de que se cumpla. Que parece ser que por ahí anda el anticristo ya suelto. Ya hay un hombre en la faz de la tierra que está manejando los hilos políticos, económicos y religiosos a nivel mundial. Que es el hombre que está detrás de la paz entre Arabia Saudita e Israel. Que eso nunca había sucedido en 2000 años de historia. Que es el hombre que está detrás de la economía mundial, que es el hombre, ¿sí saben quién es? El yerno de Donald Trump. Y el otro día le hacían un estudio y cumple 22 profecías del anticristo él solo. No estoy diciendo que lo sea, solo estoy diciendo que ya están apareciendo gente poderosa. Hablo de poderosos que con solo hablar el mundo se mueve. Y ese muchacho que es descendiente de judíos, o sea, el anticristo tiene que serlo, que vive en la Torre Trump en el 666. Bueno, un poco de cosas que uno se queda diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé. Yo estoy esperando a que venga Jesucristo, ¿no? Yo no estoy esperando a que venga el anticristo, pero si aparece, pues. Ahora, sigamos. Póngale cuidado. Estamos en 2 de Tesalonicenses, leyendo punto por punto, coma por coma. Versículo 5, cuando yo estaba con ustedes hablábamos de esto, recuerden. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está, o sea, desde el año 60, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, hasta el día de hoy ese misterio está. ¿Quién lo maneja? Un ente espiritual, de esos que habló Pablo, principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. No son humanos. Perdóneme, detrás de ellos está el mismísimo diablo. Por eso es que, no sé si usted se dio cuenta que hace unos 20 años para acá, usted hablaba de los masones y nadie sabía nada. Hoy hay gente experta en masones. ¿Por qué? Ya los masones salieron a la luz pública. Ya empezaron a mostrarse, a mostrar sus ritos, a mostrar sus grados. Eso no se sabía antes. ¿Qué están haciendo? Se están dando a conocer. ¿Para qué? Para hacer pacto con muchos. Ya, sigamos. Se salieron del closet. Ese término está bueno, sí señor, salieron del closet. Ahora, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que el oído, el singular de persona, a su vez se ha quitado en medio. ¿Alguien me dice quién es ese? Que está ahí y no deja que el anticristo salga todavía. ¿Quién me lo dice? Buenas. ¿El hijo varón? ¿Cómo así el hijo varón, De hermano? Apocalipsis 12. ¿El hijo varón de Apocalipsis 12? Jesucristo. ¿Me está hablando? Los vencedores. Los vencedores. Es que ahí es singular, no es plural. Pero el hijo varón lo conforman todos los vencedores, ¿no? Tendríamos que hablar de eso. Tendríamos que hablar de eso.
el que está deteniendo que el anticristo aparezca es el Espíritu Santo. Ese es el único que tiene el poder de que desde el año 2000 para acá no aparezca. ¿Se da cuenta? Se levantó el primer emperador, entonces Dios trajo al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Mire, presten atención, lea. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ahí utilizó la tercera palabra. La primera que usó fue en el versículo 3, hombre de pecado y hijo de perdición. Y la tercera es el inicuo. Lice Gutiérrez, levantaste la mano. Hermano David, ese versículo a mí siempre me ha causado un poco de confusión. Cuando habla de que será quitado, va a ser que ya, o sea, que ya el Espíritu Santo no le va a hacer oposición, Sí. o que ya no va a estar aquí en la tierra. No, el Espíritu Santo, como ya el último tiempo, no le hace oposición. Hagas, levántese. Ya que sea quitado de la tierra, está hablando del arrebatamiento, y eso es otra cosa aparte. No podemos unir las dos. Ahí está Ok, diciendo, por eso era que me confundía. el Espíritu Santo se le opone. ¿Desde cuándo? Desde hace 2000 años. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y el espíritu del anticristo, que es un demonio bravísimo, es un principado, un gobernador, llega y dice: todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, hasta que él diga: bueno, listo, ahora sí. Luz Hernández, levantaste la mano, ya te doy la palabra, Ramoncho. Hermana Luz. Sí, lo que sucede es que cuando yo iba a hablar se me cayó acá la red del internet. Ok. Entonces quedó congelado y perdí el hilo, pero la pregunta mía es, yo no sé si estoy equivocada en que el anticristo no puede aparecer mientras la iglesia está aquí, pero ese de que será quitado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es que por eso Porque ya cuando no va a haber Espíritu Santo, ni gracia ni nada. o sea, ahí hay que darnos cuenta de algo. El texto... Es la duda que tengo. Sí, señora, tranquila, que esa duda la hemos tenido todos. El texto habla de él y utiliza un término de persona en singular. Si hablara de nosotros, no utilizaría el término él, utilizaría el término ella, porque nosotros somos la iglesia. Ahora, no me vaya a hablar de masculino y femenino, ¿no? No, háblame de singular o plural. Cuando se habla de plural, se dice la. Por ejemplo, la terminal no es el terminal. Es la terminal, porque la terminal de todos los buses de transporte es un conjunto. ¿Ya? El parqueadero singular. ¿Dónde? Donde parquea un carro, ese es el parqueadero de él. Entonces, cuando nosotros utilizamos la gramática, ahí el texto dice: hay quien al presente lo detiene, está hablando de en singular del anticristo, hasta que él, quien el que detiene al anticristo, él con tilde en la E, persona, sea quitado. No está hablando de la iglesia. El arrebatamiento es otra cosa. Porque precisamente está diciendo: no va a haber arrebatamiento hasta que, ¿qué? Dos cosas: la apostasía y se manifieste el anticristo. La iglesia no se va hasta que no aparezca el anticristo. Entonces, si utilizamos el texto de que la iglesia sea quitada y aparece el anticristo, estamos yendo en contra del orden que Pablo está dando acá. La iglesia sale cuando el anticristo se manifieste. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando se quite la máscara, se haga adorar y bueno, en fin, después hablamos de eso. Pero en este instante, el que detiene al anticristo desde siglos atrás es el Espíritu Santo. Entonces dice:
que sea quitado en medio, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y colóquele ahí Apocalipsis 19:11 en adelante, que es la parucía, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oído, sí hay anticristos por ahí, pero ninguno de ellos hace prodigios mentirosos y bravos que engañan hasta los gobernantes de la tierra, ¿no? Por ahí uno que dice yo soy Cristo y la gente se va con él y terminan suicidándose. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero ese anticristo, según Apocalipsis 13, recibe una herida mortal que de milagro se sana y el mundo entero queda maravillado con el milagro. Además de eso, el anticristo tiene al lado un falso profeta que desciende fuego del cielo delante del anticristo y le dice a todo el mundo que adore al anticristo. Eso todavía no ha aparecido. Entonces, todos los anticristos sí son anticristos, pero no son el anticristo de Daniel, de Pablo y de Juan. O sea, no son el desolador según Daniel, no son el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado según Pablo, y no son el anticristo según Juan. ¿Estamos claros? Bueno, volvamos otra vez a Daniel capítulo 9. Por otra semana, o sea, por 7 años, él va a hacer pactos con mucha gente. ¿Quién me dice? Falta poquito ya para terminar, que quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cuál es la meta por el cual él hace pacto con todo el mundo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? O sea, él hace pacto económico, político, deportivo. Imagínense, a Messi lo cogieron y le pusieron una bata en el campeonato mundial, lo coronaron como sacerdote del fútbol, le pusieron un manto, ¿sí se dieron cuenta o no? Es un manto sagrado, de autoridad. Patricia, hermana Patricia. La meta es que haya un gobierno mundial para que el anticristo tenga el gobierno de todo el mundo y que haya una sola religión mundial que adore al anticristo. Ese es el propósito, pero el fin, o sea, lo último, el propósito es un gobierno mundial, sí señora, una economía, un todo, pero... Que lo vean como un salvador. No, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el punto final? Que lo obedezcan. No, lo leímos con Pablo. Que lo adoren. No. Que lo adoren a él. No, sí, eso sí es un propósito, o sea, todo eso es propósito, pero lo último que va a pasar, ¿qué es? Que él va a convencer a todos los líderes del mundo de reunirse para pelear con Jesucristo. En el capítulo 19, versículo 11. Búsquenlo rápidamente que nos queda poco tiempo. Apocalipsis 19, 11. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un gran caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Está hablando de Jesús. Había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa, tenía de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y las pisará en el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis ¿qué? Carnes de reyes, capitanes, fuertes, caballos, jinetes, todos libres, esclavos, pequeños, grandes. Y la bestia, el anticristo, ¿qué dice? Y vi al anticristo, la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Lo que el anticristo va a hacer es unir al mundo entero para pelear contra Jesús. Ese es el propósito verdadero. Por eso usted va a escuchar las blasfemias de aquí en adelante contra la iglesia. El diezmo es un delito. Eso de alabar y adorar le están enseñando a los niños cosas que no deben. Deben dejar que los niños se desarrollen. Viene la ONU contra la iglesia de Cristo. Y se nos acabó el tiempo. Nos vemos el lunes nuevamente. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. No, mis hermanos, que les vaya bien. Chao. Bendiciones a todos.